Y esto corresponde a analizar lo que es seguridad a nivel de servidores. Y vamos a implementar una tecnología, ¿cierto?, de Microsoft que se llama Active Directory. Por lo tanto, yo le mandé hace varios días atrás, le volví a repetir que necesitamos unas máquinas virtuales limpias, ¿ya? Ahí está la fecha del mensaje enviado, en el cual se necesitaban un Windows Server 2008 entre 512 y 1 GB de RAM, tarjeta red interna, 25 GB de disco duro. Esa es la configuración. Nada más especial, limpio. Dos clientes Windows 7, dos máquinas de entre 512 y 1 GB de RAM, también tarjetas de red interna y un disco de 20 GB cada uno. Estas máquinas las vamos a trabajar o las vamos a montar sobre IGNS3, en realidad son 3 máquinas que vamos a utilizar, y además de ello un router del modelo C2691. ¿Ya? Esa es la topología o lo necesario para poder hacer el taller, la clase de hoy. ¿Ya? Así que ahí está lo que fue enviado y en unos minutos más vamos a comenzarlo para que vayan mientras viendo qué les falta. Entonces sería un servidor Windows Server 2008 y dos clientes Windows 7, ¿cierto? Iguales. Ninguna configuración, nada, ¿cierto? Lo más limpios posible. ¿Qué consiste el Active Directory? ¿Ya? Dentro de todas las tecnologías de roles que puedan tener algunas plataformas de servidores, en este caso Microsoft, hay una que destaca bastante más que el resto y esta tecnología se llama Active Directory, directorio activo. ¿Ya? Esta tecnología fue creada hace un par de años, a finales de los años de la década del 90, 2000, y consiste que en un principio en la empresa, en las organizaciones, los sistemas, los equipos desktop, los equipos servidores, todos trabajaban en conjunto, pero todos trabajaban con las mismas prioridades o los mismos permisos. Y eso pasaba, o qué problema ocurría, de que, por ejemplo, un PC tenía las mismas prioridades y los mismos privilegios que un servidor. Entonces no había una diferencia, ¿ya? Y se formó un problema. El otro problema era que cuando las redes comenzaron a crecer, la configuración o políticas que quería configurar el administrador de la red debía hacerlo equipo por equipo. Entonces, en una red con 10 PC no era tan complejo cambiar contraseña, compartir carpeta. Pero ¿qué pasa en una empresa que tenía 1000 PC? ¿Ya? Se volvía cada vez más complicado. Entonces, ¿qué desarrolló Microsoft? La tecnología Active Directory. ¿Ya? ¿Y qué consiste básicamente Active Directory? Concentrar toda la seguridad de una organización, pero en un solo punto. Es decir, en vez de una contraseña, el largo de una contraseña, el permiso de una carpeta, la creación de un usuario, en vez de hacerla equipo por equipo en una empresa, se hace en un servidor. Y el servidor tiene las políticas de seguridad. De esa forma, uno como administrador de una red se le agiliza o se le hace mucho más fácil configurar. Ejemplo, supongamos que en la sede de Curicó nosotros podemos tener aproximadamente 200 computadores de estudiantes, ¿ya? De los laboratorios. Si a Juan le dicen, ¿saben qué? De aquí al lunes tiene que cambiarle el papel tapiz o el fondo pantalla a los 200 computadores. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a andar con un pendrive, con un fondo de escritorio, computador por computador, el día viernes, ¿cierto? Y va a terminar quizá a qué hora de la madrugada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si Juan trabajara con Active Directory y todos estos computadores de la sede los metiera en un grupo, ¿cierto? Que se llama estudiante, y al grupo estudiante le cargara el papel tapiz? Entonces, el cambio se vería reflejado en todos los computadores que pertenecen al grupo estudiante. Y él lo hizo con un clic, en vez de hacerlo PC por PC. Por ejemplo, otra política que se podría hacer. Le piden a Juan nuevamente, el administrador de red, ¿cierto? ¿Ya? ¿Saben qué? El día lunes necesitamos que le cambie las contraseñas a todos los computadores de la empresa. Y tú ya trabajas en una empresa más grande, que no tiene 200 computadores, tiene 500. Y cambiar la contraseña estandarizada significa que tendrías que ir PC nuevamente, por PC cambiar la contraseña. ¿Qué pasa si ahora tú esa política de la contraseña, con un largo, con un tipo de carácter, se la cambias al grupo y automáticamente se ve reflejado en los 500 PC? Tienes que ingresar los usuarios. Más aún, por ejemplo, algo más todavía práctico. A Juan le dicen, ¿sabe qué? Necesitamos que cree una configuración usted
para que los usuarios no se puedan conectar a Facebook. No vean Facebook porque es jornada laboral y no quiero que nadie tenga acceso a Facebook. Tú tendrías que empezar a buscar primero una política en tu navegador de cada PC para hacer el bloqueo del acceso a Facebook, pero sería computador por computador. Y eso también podría indicar que un usuario un poco más aventajado o con ciertos conocimientos investiga un poco y cambia la configuración y vuelve al estado original, ¿cierto? Pero si tú esa configuración la haces sin Active Directory, se la haces al grupo que pertenecen o los computadores o los usuarios de la organización. Es más complejo, es más fácil, mucho más fácil, ¿ya? Ese es Active Directory en realidad. Centralizar toda la administración de una red en un servidor que se llama controlador de dominio. ¿Ya? Hay alternativa a esta tecnología. De hecho, ahí como presentamos, es netamente creada por Microsoft en el año 99-2000. En la primera versión de servidores Windows Server 2000 apareció el Active Directory. Antes solamente se hablaba de grupos de trabajo, ¿ya? Y desde el año 2000, con el Active Directory, se empezó a hablar de los dominios. Entonces nos cambió el enfoque de una red. De grupo de trabajo pasamos a ser dominios, ¿ya? ¿Qué alternativa hay en el mercado que sean similares a Active Directory? ¿Ya? Si yo debo reconocer una de las herramientas de Microsoft, la mejor que tiene es esta. ¿Ya? No hay ninguna competencia en el mercado que le pueda igualar en la facilidad de la administración de una red con Active Directory. Por ejemplo, en Linux existe una plataforma que se llama LDAP, que usted podría montar, por ejemplo, un servidor Red Hat, un CentOS, y hacer algo similar. Crear un dominio, crear grupos, y dentro de esos grupos crear los usuarios, y la red administrarla de esa forma. Pero tiene varias falencias que no lo hacen tan fácil como se hace en Active Directory, ¿ya? Por lo tanto, de todas las herramientas, esta es la mejor que hay, la mejor que tiene Microsoft, ¿ya? Para que funcione el Active Directory, nuestro servidor, primero tenemos que tener algo antes. Nuestro servidor tiene que tener otro rol. Primero tiene que ser un servidor de tipo DNS. Este punto, destáquenlo siempre. Un servidor, para convertirse en un servidor de Active Directory, antes debe ser un servidor DNS y debe tener creado un dominio que generalmente es el dominio de la empresa o de la institución donde la va a implementar, ¿ya? DNS ya tenemos tenido experiencia, así que más o menos asimilamos lo que es, ¿cierto? Pero ese es el prerequisito. Un servidor no puede transformarse en Active Directory mientras no sea DNS, ¿ya? De hecho, en la misma instalación le dice que tiene que ser DNS primero, ¿ya? Segundo, ¿qué recomendación les doy para un servidor de Active Directory? Primero, que sea el mejor servidor que tenga usted en su empresa, en cuanto a hardware, el mejor. Porque si ese servidor no está disponible, por X motivo, no puede levantar el sistema operativo, fallaron sus discos duros, etc., el dominio completo de una organización tampoco levanta. ¿Y eso qué podría hacer? Por ejemplo, en un dominio existen elementos, los usuarios, las computadoras, las impresoras de red, la red Wi-Fi, correo electrónico, por ejemplo, y ninguno de ellos funcionaría si el Active Directory no inició, si el servidor no levantó. Por lo tanto, en una organización, el servidor que usted debe tener mayor precaución o la mejor inversión económica debería ser este. No debe fallar. Si voy a invertir en discos RAID para tener replicación, en este. Donde voy a tener la UPS, ¿dónde? En este. El que tenga el mejor procesador o procesadores, ese servidor. Si ese servidor no está disponible, toda una organización puede estar abajo. En ejemplo, el servidor de dominio de Active Directory de AIE, si no está disponible, no tendríamos ningún servicio de la red AIE. Ninguno. No podría, por ejemplo, conectarse a Wi-Fi, no podría ver la página institucional, no podría funcionar sus correos, ni Office 365, y así empezaríamos a sumar servicios. Generalmente, cuando se muestra Active Directory, dentro de los materiales de estudio, dibujan una pirámide, ¿cierto? Una pirámide. Y esta pirámide siempre declaran que aquí está el principal servidor, y lo llaman el NS1. Y está aquí en la cúspide. ¿Y a qué se hace referencia que está en la cúspide de esa pirámide? Que es el servidor más alto de la red, ¿ya? Yo en una red o en una organización puedo tener servidores de otro tipo, de correo, servidores de web, de base de datos, de archivos, pero el de Active Directory está sobre ellos, ¿ya? Por eso es importante que ustedes, en ese sentido, sean precavidos, ¿ya? Los demás servidores de una organización, los servidores secundarios pasan a tener otro nombre, NS2, NS3, NS4, según los que tenga. Pero el NS1, aparte de ser un servidor de DNS, también se va a transformar en el servidor de Active Directory, ¿ya? Si este servidor falla, nuevamente, las cuentas están creadas en él.
Por lo tanto, cada usuario de una organización está creado ahí. No podría iniciar sesión a nada. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene. Vamos entendiendo la lógica del Active Directory, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia? Otro detalle a considerar, y ojalá que ustedes lo tomen en cuenta cuando les toque implementarlo. Cualquier rol de una red, un servidor, yo lo puedo transformar en un servidor DNS, pero después, si ese servidor quiero volverlo a su estado original, puedo desinstalarle el rol DNS y vuelve a ser un servidor normal. Puedo tener un servidor web, por ejemplo, con Internet Information Server, y después quiero dejarlo como un servidor normal, le desinstalo el rol. Pero en cambio, en un servidor que es Active Directory, una vez que uno le implementa el rol, no hay vuelta atrás. No puedo volver a quitar ese rol. ¿Ya? Debido a que las cuentas de la organización, incluyendo la propia cuenta del servidor, queda almacenada en una base de datos que tiene el Active Directory. Por lo tanto, si yo elimino el rol del servidor, se borra la cuenta del administrador también. ¿Y cómo entro si no tengo cuentas? Ah, es que me creé una cuenta secundaria. Esa cuenta secundaria también se va. No hay cómo después acceder al servidor. ¿Igual el servidor? ¿Igual el servidor? Queda ahí, pues no sirve para nada. Sí, pero ¿Cómo no se entras? puede ingresar. No puede ingresar nunca más. Porque si no puede ingresar nunca más, ¿qué va a hacer? Nada. Nada. Por eso es importante que tomen precaución cuando ustedes vayan a implementar el Active Directory. Recomendación. Como el Active Directory va a asociarse o a hacerlo más parecido a los departamentos de una empresa, usted tenga claro el organigrama de la empresa también, ¿cierto? Porque va a ser grupos, va a ser usuarios y departamentos. Y el organigrama es la mejor forma de verlo, ¿cierto? En el organigrama que hay departamentos como gerencias, ventas, ¿cierto? U otros, ¿ya? Eso hay que considerar. El Active Directory forma lo siguiente. Un Active Directory mantiene lo que se llama un dominio. Y el dominio es la parte más alta del Active Directory. ¿Y qué es un dominio? Es el nombre que le va a dar a usted la organización y todo va a estar asociado a ello. Por ejemplo, el dominio que tenemos acá se llama aiep.cl. El dominio aiep.cl, ¿cierto?, forma un bosque. ¿Ya? Y un bosque se forma de árboles. ¿Ya? ¿A qué me refiero con bosque y árboles? Aiep no solamente tiene un servidor de Active Directory. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos son los muchos? Cada sede de Aiep tiene un servidor de Active Directory. Y eso mantiene las cuentas de todas las personas que pertenecen a la sede. Es decir, todas sus cuentas de alumnos están almacenadas en un servidor de Active Directory local. Aquí, en Talca hay otro, en Rancagua hay otro, en San Fernando hay otro. Cada sede de las 23 tiene un servidor de Active Directory que tiene todas las cuentas de las personas de la organización. Por eso hay servidores de Active Directory que tienen más cuentas que otros. Los de Santiago obviamente son de mucho mayor tamaño, hay más estudiantes, más docentes, más administrativos. Todas las cuentas están creadas ahí, todos los permisos están ahí, todos los elementos de la red. Y todos ellos se van uniendo, enrutados, y forman lo que se llama un bosque. Entonces, un servidor de dominio, ¿cierto?, que vendría siendo un árbol, es parte de un bosque, ¿cierto? Nosotros somos un árbol del bosque aiep.cl. ¿Qué permite hacer eso? Ya, nuevamente declaro, ¿cierto?, estos arbolitos. Este es el dominio de Talca, este es el dominio de Curicó. En ambos hay un servidor de tipo NS1, NS1, ¿ya? Talca y Curicó. Ambos pertenecen al dominio aiep.cl, ¿cierto? En Talca hay aproximadamente 1000 alumnos, por lo tanto van a haber 1000 cuentas creadas adentro. En Curicó hay aproximadamente 1500 alumnos, por lo tanto hay 1500 cuentas de usuarios creadas. Como están conectados entre sí, si en un momento el servidor de Curicó falla por algún motivo técnico, ¿cierto?, y no puede levantarse ese servidor, lo primero que vamos a pensar, ¿qué pasa con los usuarios de Curicó, de la sede de Curicó? ¿Podrán acceder a algún servicio? No, porque va a estar abajo el servidor y ahí están las cuentas de correo, están las cuentas de la Wi-Fi, están las cuentas de los equipos, todo está ahí almacenado. Ven todo, en forma local, en ese servidor NS1 de Active Directory, ¿cierto? Pero la gracia de esto es que como forman un bosque, los bosques están conectados entre sí. Entonces las cuentas que estaban en Curicó también están guardadas en Talca.
Si aquí en Talca había 1000 cuentas, en Curicó hay 1500 cuentas, estas 1500 cuentas también están respaldadas acá. Por lo tanto, el servidor de Talca en ese momento tiene 2500 cuentas de usuarios creados. ¿Y qué significa? Que como usted no puede iniciar sesión en el servidor de Curicó, va a iniciar en el de Talca. Y va a entrar a la red tal como si estuviese en Curicó. Y va a poder entrar a la Wi-Fi, va a poder ver las carpetas compartidas y a su intranet. Por lo tanto, el Active Directory va distribuyendo las cuentas en distintos servidores en caso de falla. Incluso se podrían caer todos los Active Directories de Chile, de todas las sedes, pero queda la sede de Santiago. ¿Qué pasaría ahí? Se recargaría obviamente, o se recargaría con 20.000 cuentas, ¿cierto? Porque estarían en un solo servidor levantando las sesiones. Pero evitaría que usted quede sin servicio. ¿Ya? Entonces, el dominio lo forman árboles en cada sede y esos árboles forman el bosque completo. ¿Ya? Si se falla un árbol, hay otro árbol que lo reemplaza en el bosque. Esa es la lógica del Active Directory. ¿Ya? Esa es la lógica. Recuerden, dominio es distinto a grupo de trabajo, ¿cierto? En el grupo de trabajo, todos los dispositivos tienen los mismos privilegios. Todos mandan. Todos mandan. Yo comparto, él comparte también. Yo tengo privilegio de administrador, él también. Pero en cambio, en un dominio, en el dominio se concentran en el servidor de Active Directory. Ahí están las políticas. El resto no tiene acceso. ¿Ya? Todo se concentra en una sola máquina. Por eso usted no le puede cambiar las contraseñas a tu equipo, ¿cierto? ¿Has tratado de cambiar la dirección IP a la tarjeta de PC? ¿Por qué? Porque estos PC de laboratorio están en un dominio y hay una política que se creó en el Active Directory para denegar la modificación de la tarjeta de red. De esa forma usted no le puede cambiar la dirección IP al servidor. ¿Qué otra cosa no puede hacer tampoco, por ejemplo? No puede instalar programas. ¿Por qué? Porque hay una política creada para denegar la instalación de programas en los PC. ¿Y eso dónde está generado? En el Active Directory. Si en algún momento le quieren dar permiso, esa política se cambia en el Active Directory, en el controlador de dominio, y recae sobre los PC a los cuales yo le quiero dar autorización. ¿Ya? César, una pregunta también, para que entendamos qué podemos hacer en el Active Directory. A usted está administrando una red, en una empresa, y tiene 50 computadoras. Y a usted le piden que los 50 computadoras tengan un programa X instalado, por ejemplo Office. Por ejemplo. La lógica sería que usted compartiera el instalador del Office en cada uno y empezar a instalarlo uno por uno, ¿cierto? Y podría estar ahí harto rápido, ¿cierto? 50 veces instalar el Office. ¿Qué pasaría si usted instalara el Office en el Active Directory a las cuentas de los usuarios? Se le instalan las cuentas. Y el día lunes yo inicio sesión y tienen su escritorio con las cuentas instaladas con los programas necesarios. Por el grupo, lo que dijo antes. Por el grupo, exactamente. Lo otro, por ejemplo, usted en un PC puede dejar archivos y se va, y alguien llega y le borra los archivos. Y llega el otro día no están. Si usted trabaja con Active Directory, los archivos quedan en su cuenta, no en el PC. Por lo tanto, usted se cambia de equipo, inicia sesión en el otro PC y sus archivos están ahí. No podemos ir cambiando de equipo en la red y nuestros datos, nuestra información va quedando almacenada en la cuenta del usuario. ¿Ya? Y eso no lo hace que usted se amarre a siempre trabajar en el mismo computador, ¿cierto? Puede moverse a otro computador, inicia sesión y están sus programas, su perfil, sus configuraciones. Son movibles, porque el Active Directory asocia a las cuentas de usuario. Las cuentas son las que tienen privilegio. ¿Ya? Las cuentas van variando con el tiempo. Por ejemplo, Matías, hoy día usted tiene una cuenta de AIEM, un correo. ¿Cuál es su correo? Correo IE.cl, ¿cierto? No es Matías del corte, Matías del boom, arroba hotmail, fotolog, ¿no? Ya, tiene una cuenta Matías. Matías tuvo esa cuenta entre el correo, la wifi, a todos los servicios. Eso es Active Directory. Hoy día tú tienes un perfil de alumno y tienes ciertos permisos, ¿cierto? Ciertos privilegios. ¿Qué pasaría si tú más adelante, Matías, en la organización trabajas para IEM y trabajas, por ejemplo, en el departamento de gerencia? ¿Deberían crearte una cuenta nueva? ¿O seguiría usando tu misma cuenta y se le cambiaría de nivel? A tu cuenta se cambiaría a otro grupo y tú asumirías los permisos del otro grupo. Por ejemplo, gerencia. Cambia los privilegios. Entonces a ti te van a mover de una cuenta a otra, a otro grupo, y tu cuenta asume esos privilegios. O sea, pasaste de ser en la cuenta de estudiante
te movieron a gerencia y tu gerencia quizás va a tener acceso a carpetas compartidas, va a tener acceso a otras impresoras, va a tener más privilegios, más niveles en la red. Pero tu cuenta sigue siendo la misma. ¿Ya? Si algún día te despiden de la institución, ¿tu cuenta se eliminaría o se daría de baja simplemente? No se elimina, se da de baja porque en algún momento quizás tú vuelvas a trabajar. Un alumno, por ejemplo, cuando hace un retiro temporal, la cuenta no se elimina, se da de baja temporalmente porque está pensada para que en algún momento vuelva a reintegrarse y no pierda todos sus perfiles, sus configuraciones y su historial. Eso se logra con el Active Directory, ¿ya? Esa es la importancia que tiene, la relevancia. ¿Ya? El Active Directory, para ir dando ya fin a la explicación, y usted sáquele provecho a esta tecnología. De hecho, cuando ustedes ven postulaciones laborales, se pide mucho dominio del Active Directory, conocimiento de Active Directory, ¿cierto? No, quizás no implementarlo, pero sí agregar cuentas, saber cómo se usan los objetos y cómo se mueven dentro de un dominio. Yo creo que más de algunos han visto una postulación laboral y han preguntado por Active Directory. Usted tiene referencia ya, usted trabajaba en Falabella antes. ¿Qué usaban? Active Directory, ¿cierto? Para manejar las sucursales, las cuentas y moverlos de departamento. ¿Ya? Y eso usted se puede dar cuenta que si estás con Active Directory, un usuario que pertenecía a un departamento, después lo cambian a otra sucursal y sigue con la misma cuenta, ¿cierto? No se borran las cosas. ¿Ya? En los requisitos en LinkedIn casi siempre sale el Manejo de Active Directory, y conocer lo que son los elementos humanos. Ya. El Active Directory joven, ¿cierto? Que es el corazón neurálgico de los servidores Microsoft, también destaca que a los elementos de una red los llama objetos. Objetos de una red. ¿Ya? Nosotros somos objetos. ¿Qué objetos puede tener una red? Para que veamos qué elementos son los que lo integrarían. Los objetos pueden ser usuarios, pueden ser computadores o equipos, pueden ser carpetas, pueden ser impresoras. Esos elementos que componen una red, ya sean humanos o no humanos, se llaman objetos. Y yo los objetos los puedo mover. Ejemplo, supongamos que tú estás trabajando en un departamento que tiene una impresora en red. Y en esa impresora solamente están imprimiendo personas de un departamento X. Por ejemplo, los de ventas, la gente que trabaja en ventas. Y esa impresora está en el tercer piso. Pero ahora quieren que impriman la gerencia. Y la gerencia está en el 10º piso. Sin Active Directory, lo que tendría que hacer usted sería tomar la impresora, subir los 10 pisos e instalarla en un switch para que los gerentes puedan imprimir. Pero ¿qué pasa si tú con el Active Directory a la impresora que está físicamente en el tercer piso le das autorización para que el grupo gerencia imprima? Automáticamente ellos pasan a ver esa impresora sin habérsela agregado de otra forma. ¿Ya? Mágicamente. Entonces el Active Directory también me permite tener los objetos de una red sin moverlos físicamente, darle permisos necesarios. ¿Ya? Con el Active Directory usted podría estar en Curicó y está imprimiendo en Talca, por ejemplo. Y sale su copia en Talca de un archivo. Podría estar viendo una carpeta que está en Arica, en una empresa, con el Active Directory. Tú ves la organización completa y tienes privilegios sobre los elementos o objetos que te están siendo autorizados. ¿Ventaja o no? Ventaja, mucha ventaja. Quiero llegar a una parte. ¿Qué es el catálogo global del Active Directory? El catálogo global es la base de datos del Active Directory. Y es un archivo que se crea y se guarda en el servidor y en el cual hay que tratar de respaldarlo lo más posible, ¿ya? Ese archivo o esa carpeta tiene un nombre y se llama NTDS. NTDS. ¿Qué se almacena ahí? El catálogo global. ¿Y qué es el catálogo global? Todas las cuentas. Si en una empresa tiene 5.000 usuarios creados, están guardados ahí. Si esa empresa tiene 10.000 computadoras, las cuentas ahí. Si tiene 50 impresoras, están ahí. Por lo tanto, ese archivo hay que respaldarlo, esa base de datos, lo mayor posible. Porque si yo pierdo esa base de datos, se pierden todos los usuarios con todos los elementos configurados de la empresa. O sea, a usted su cuenta tiene un nombre, una foto, una contraseña, una dirección de donde vives, tu correo electrónico, todo está asociado ahí. ¿Ya? Y eso hay que respaldarlo en varias máquinas o varios servidores, el catálogo global. ¿Ya? Se llama NTDS, es el nombre del archivo. Y eso se refiere al catálogo global. Está toda la información de un dominio. Y ese catálogo global se va copiando en un bosque de servidor a servidor. Por tanto, el catálogo global de Curicó también está replicado en Talca y en Rancagua, siempre los servidores más cercanos. Si un día no funciona el servidor de Curicó, ¿dónde se validarían ustedes?
o el de Talca. Y si falla el de Talca, el Rancagua o San Fernando. Siempre los más cercanos. ¿Ya? Eso es lo que hace referencia. ¿De qué nivel hacia arriba empezó a aparecer el Active Directory? De Windows Server 2000. Antes era grupo de trabajo y ahí pasó a llamarse dominio, control de dominio. Y lo podemos encontrar tanto en Windows Server 2003, 2008, 2012. Pueden ser servidores de Active Directory. ¿Qué servicio tiene que ser antes instalado? DNS. DNS, perfecto. Ya para que vamos. Ya. Entonces, con el Active Directory, aquí ya vemos la implementación hecha. Uno va creando cuentas de todos los usuarios de una organización. Y esas cuentas después las va agrupando o las va metiendo a grupos según los perfiles que vaya a tener. ¿Ya? Como un organigrama, ¿cierto? Si en un organigrama en el departamento ventas, ahí van a estar toda la gente que trabaja vendiendo en una empresa. Todos esos usuarios yo los voy copiando y los voy pegando a ese grupo. Si al grupo le hago un cambio, ese cambio se refleja en todos. Por ejemplo, si al grupo ventas le cambio el fondo de pantalla, a todos los usuarios le cambio el fondo de pantalla. Si al grupo ventas le agrego una impresora en red, a todos ellos se le agrega esa impresora. ¿Ya? Entonces uno crea primero los usuarios, crea los computadores, las carpetas compartidas y después va creando grupos y los va arrastrando y tomando. Así de sencillo. Cortar, pegar. ¿Ya? Los objetos que mencionamos, que eran los objetos del Active Directory, esto. Elementos, pueden ser computadora, usuario, grupo, impresora, elementos de una red. Y yo los voy tomando y moviendo de acuerdo al grupo que pueda pertenecer. Ahí la creación de cuentas, la vamos a hacer después. Las cuentas, cuando ustedes crean una cuenta en un Windows 7 o en un Windows 10, ¿qué les pide? Solamente nombre, contraseña y más, y con suerte una foto. Acá no, en el Active Directory se piden datos. ¿Como cuáles? Nombre, usuario, departamentos de trabajo, teléfono, correo, porque se asocia un perfil completo. Y así podríamos identificar a alguien en una organización. ¿Ya? Por eso tenemos que tener el correo asociado, todos los datos, para que después usted se integre a sistemas. ¿Ya? Por eso tú puedes abrir tu correo con la misma cuenta, te conectas a la Wi-Fi con la misma cuenta, ves tu internet con la misma cuenta. Todo está asociado, todo se centralizó. ¿Ya? Esa es la gracia del Active Directory. ¿Ya? Los grupos, quiero llegar una parte a esto. La GPO. La GPO, o Gross Policy, son las políticas que uno crea para el Active Directory. Ahí están las reglas. Y estas reglas uno las define de dos formas. Las puedo ocupar con plantillas que ya están hechas o puedo hacer mis propias reglas. Por ejemplo, una regla podría ser: quiero que los usuarios, la contraseña tenga 18 dígitos. Quiero una contraseña robusta. Y les pido, les exijo que tenga 18 dígitos. Y esa contraseña yo la genero como política y los usuarios se ven obligados a usar una contraseña 18 dígitos. Por ejemplo, hago una política que todas las computadoras a las 8 de la tarde se apagan. Porque la jornada de trabajo termina a las 7. Entonces, los equipos solo a las 8 de la tarde se van a apagar. Quiero que los usuarios no naveguen en cierto sitio web. No está Pedro como ejemplo. Pero, por ejemplo, la podríamos hacer ahí. Entonces, los usuarios que pertenecen al dominio no podrían ver cierto sitio web, porque está denegado en una GPO, en una Growth Policy, política de grupo. Como dice su nombre, política de grupo, uno la genera y le recae a todos, ¿cierto? Puedo, por ejemplo, una política de grupo, veo que los usuarios están imprimiendo muchas copias, pasan imprimiendo en la impresora láser. Podría definir una política para que usted imprima 100 hojas, nada más. Y cuando llegue su hoja número 100, la política le bloquea el acceso a la impresora. ¿Ya? Esas cosas uno las puede generar, desde cosas sencillas, por ejemplo, que el papel tapiz sea el fondo de escritorio de la organización y que no puedas cambiarlo, hasta, por ejemplo, bloquearte los puertos USB de tu computador, para que tú no puedas conectar en el panel frontal nada, le desactivo los puertos físicos. Esas cosas hace el Active Directory. ¿Ya? Hay plantillas o políticas que vienen ya preconfiguradas o usted puede crear sus propias políticas. ¿Ya? ¿Cuántas políticas trae como plantilla el Active Directory? Trae aproximadamente 5.000. O sea, usted para investigar el Active Directory tiene que estudiar harto las políticas para revisar cuáles son. Si ninguna de ellas es la que más se acomoda a usted, ¿qué lo quería? Crea una política. La crea, ¿ya? Como una herramienta de administración. Es súper sencillo, súper sencillo. De hecho, yo prefiero crear políticas que usar las que están hechas.
Las que están hechas ya vienen preconfiguradas y resuelven la mayoría de los problemas de una red. Pero las que uno hace, las hace a la medida, en realidad, lo que le piden. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me pidieron una política que la creé para un dominio en una empresa en el cual le cerraba la cuenta o la sesión a los usuarios y no podían acceder a los servicios de la organización fuera del horario de trabajo. Por ejemplo, usted podía trabajar en los servicios de la empresa de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. En otro horario, usted no accedía a nada en la empresa. Y eso se refiere que no podía acceder ni al correo, no accedía ni a la intranet, no accedía a las carpetas compartidas, a nada. Entonces eso evitaba que personas se quedaran haciendo cosas fuera de la jornada de trabajo y, por ejemplo, para evitar pagar hora extra. La empresa tenía como política no pagar hora extra. Entonces, muchos astutos dejaban las cuentas iniciadas, ¿cierto? No, es que mi cuenta está iniciada y son las 9 de la noche, yo me quedo ahora. Con eso, llegaba a las 7 de la tarde y ¿qué pasaba? Las cuentas de los sistemas se cerraban. Entonces no podía usar ninguna cosa, ni desde la casa ni de ningún lado. ¿Ya? Eso es el Active Directory. Podemos, por ejemplo, con el Active Directory hacer un seguimiento a un grupo de usuarios para ver qué es lo que están haciendo en la red. ¿Cuál es el tráfico que están utilizando en la red? ¿Qué recursos están viendo? ¿Ya? ¿Qué software utilizan? ¿Ya? ¿Qué carpetas comparten? Etcétera. ¿Ya? Esas se llaman las políticas de grupos o también GPO, Group Policy Object, que es las que se crean en el Active Directory para aplicar la seguridad. ¿Ya? Las políticas también tienen una herramienta que se llama Growth Policy Management Editor y ahí se van haciendo. Las políticas, si usted las crea, le da un nombre, ¿cierto? Y después las asocia a algún grupo. Las puede igual asociar a un usuario, pero cuando son muchos es más eficaz asociarlas al grupo que pertenezca, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos hacer una política para que la red Wi-Fi, donde se conectan los usuarios invitados, cada 30 minutos se les cierra sesión. ¿Para qué? Claro, para que tenga que volver a iniciar sesión en un periodo de tiempo. Es una política hecha. ¿Ya? Una política como están los PC, que usted no puede instalar programas. Es una política que no pueda cambiar la IP de los equipos. ¿Ya? Eso se hace. Las políticas se aplican en forma local, se le pueden aplicar a un usuario, se le pueden aplicar a un dominio también. Growth Policy, entonces son las políticas que se crean. Growth Policy Manager es la herramienta para crearlas y editarlas y asignarlas. Hay algo que también se pueden hacer. ¿Les suena conocido esto? ¿Les suena conocido esto? La lista de control de acceso. ¿Qué hicimos en la clase anterior? ACL. ¿Dónde la hacíamos? En los routers, ¿cierto? ¿Para qué eran? Para denegar o permitir tráfico en una red, ¿cierto? Una especie de firewall. Con la lista de acceso se pueden aplicar también en el Active Directory. O sea, yo puedo trabajar no solamente con las políticas en los equipos, sino del acceso al exterior o hacia el exterior. Por ejemplo, bloquear servidores, bloquear sitios de descarga, bloquear dirección IP entrante, bloquear servicios, por ejemplo, de streaming, para que en la empresa no estén viendo, por ejemplo, un canal de televisión, no sé, o algo. Un juego online lo podría bloquear con una ACL dentro del Active Directory. ¿Ya? O sea, ¿se pueden hacer estas cosas? Muchísimas. ¿Ya? Muchísimas. Nosotros vamos a trabajar en esta clase para conocer la implementación y generar una política o dos políticas de Active Directory. De ahí en adelante, el estudio tiene que ser ya personalizado por cada uno, ¿cierto? Empezar a meterse en este mundo del Active Directory. De hecho, en las certificaciones MTA, para los que quieran darlas, hay una certificación que se llama Windows Server Administration, ¿cierto? La de servidores. Y hay preguntas sobre qué? El Active Directory. Pero hay preguntas, un par de preguntas. Si usted quiere ser más especialista todavía, hay una certificación MTA solamente de Active Directory, que requiere ya un semestre de estudio. El Active Directory es muy amplio, ¿cierto? Tiene muchas funcionalidades. Entonces no basta con que sea parte de una certificación. Ellos crearon una certificación para usted hacerlo especialista en Active Directory y Microsoft. ¿Ya? Estamos jóvenes más o menos con la referencia, un poco con la introducción, para que implementemos. ¿Ya? Implementemos.